Mi tema de exposición el día de hoy es tuberculosis genitourinaria. Mi nombre es Pedro Villasís, estudiante del 10º semestre del Hospital Eugenio Espejo, Paralelo 1. La tuberculosis genitourinaria va a estar producida por el bacilo de la tuberculosis que invaden uno o más de los órganos de las vías genitourinarias. Va a causar una infección granulomatosa crónica y está principalmente presentada en adultos jóvenes de 20 a 40 años, alrededor del 60%. La etiología de esta enfermedad va a estar causada por el microorganismo Mycobacterium tuberculosis. Va a alcanzar los órganos genitourinarios por vía hematógena desde los pulmones hacia el riñón o la próstata en algunos casos, donde van a ser los sitios primarios de la infección tuberculosa. La mayoría de veces los sitios primarios no suelen ser sintomáticos o evidentes. A continuación vamos a revisar sobre la patogénesis de la tuberculosis genitourinaria. Dentro de la patogénesis del riñón y el uréter, va a estar producida por la lluvia de bacilos de tuberculosis a la corteza renal, produciendo una resistencia del tejido normal que los va a ir destruyendo. La tuberculosis renal avanza con lentitud alrededor de 15 a 20 años, que se va a destruir un riñón cuando existe una buena resistencia a la infección. La evidencia de las cicatrices se puede evidenciar durante la autopsia. Y en la infección clínica va a ser demasiadas bacterias con virulencia que se van a alojar al riñón. Dentro de la clínica, como regla, no hay dolor renal y presenta poca o nula perturbación clínica. La lesión de los cálices o pelvis renal van a hacer que descarguen pus y microorganismos en la orina, dando síntomas de una cistitis. La infección va a avanzar al uréter en proporción superior y vesical, produciendo una hidronefrosis. Dentro de la patogénesis de la vejiga, va a presentar manifestaciones en infección temprana, como va a ser irritabilidad vesical, la cual se va a encontrar por un material infectado que va a estar en la vejiga. Los tubérculos se van a formar en el orificio ureteral y van a crecer y en algunos casos van a formar una úlcera. Dentro de las complicaciones tenemos una vejiga fibrosada y se va a contraer, produciendo unos síntomas como la polaquiuria marcada, y otra complicación tenemos el reflujo ureteral o la estenosis, produciéndonos una complicación como la hidronefrosis. La patogénesis de la próstata y vesícula seminal, a continuación, esta de aquí va a estar producida por la orina infectada que pasa la uretra prostática, provocando una invasión hacia la próstata y la vesícula seminal. Cuando existe una lesión primaria hematógena, va a ascender al riñón y desciende al epidídimo, y la vesícula seminal puede estar afectada una o ambas. En la patogénesis del epidídimo y testículos, va a estar extendida desde la próstata al conducto deferente o desde los vasos linfáticos perivasculares. Van a afectar el epidídimo y la infección del epidídimo va a encontrarse de forma extensa y pueden formar un absceso o extenderse hacia el testículo. Dentro de la clínica no hay dolor por lo general y se rompe la piel del escroto produciendo un seno permanente. A continuación, revisando la patología del riñón y el uréter, aquí va a encontrarse un riñón con un avance moderado de la tuberculosis. Todo suele estar normal en la superficie exterior y en ciertas ocasiones va a producirse una pielonefritis. Va a existir una protuberancia localizada, suave, amarillenta, en algunos casos. Dentro de los datos clínicos de la tuberculosis genitourinaria, vamos a describirles a continuación. Dentro de los datos clínicos de la tuberculosis de las vías genitourinarias, ante las siguientes situaciones tenemos una cistitis crónica sin respuesta al tratamiento, va a existir una piuria estéril, una hematuria micro o macroscópica, epididimitis sin dolor, un conducto rosariado engrosado a la palpación, y va a existir la presencia de un seno escrotal con drenado crónico, o una induración de la próstata y engrosamiento en una o ambas vesículas seminales. Siempre en la historia clínica debe existir un antecedente de una tuberculosis, ya sea actual o pasada, en cualquier parte del cuerpo, y debemos tener la sospecha ante algún signo o síntoma. La tuberculosis genitourinaria, el diagnóstico se va a realizar mediante la observación de un bacilo tuberculoso en la orina
un cultivo o reacción en cadena de polimerasa positiva y debemos conocer la extensión de la infección. Para esto vamos a utilizar los siguientes aspectos: la palpación en el epidimio, conductos deferentes, próstata y vesículas seminales, lesiones renales y ureterales reveladas en las imágenes de diagnóstico. 3. Una afectación de la vejiga que se va a realizar mediante una investigación por cistoscopía o el grado de daño renal que se valora mediante la pérdida de la función y el vacío de la tuberculosis en uno o ambos riñones. Dentro de los síntomas de la tuberculosis genitourinaria, no va a existir una imagen clínica clásica de la tuberculosis renal y en una etapa avanzada va a ser de origen vesical como es la cistitis. Va a existir un malestar general como fatiga, fiebre de bajo grado pero persistente, sudores nocturnos y la tuberculosis activa en alguna otra parte del cuerpo se encuentra en menos del 50% de los pacientes con tuberculosis genitourinaria. Dentro de los síntomas del riñón y uréter es un avance lento de la enfermedad y el riñón suele ser asintomático por completo. El dolor es sordo en la fosa renal, el paso de un coágulo sanguíneo, un cálculo secundario o una masa de desecho puede causar un cólico renal y ureteral. Pero más bien, como les expliqué anteriormente, los síntomas son de un avance lento de la enfermedad. Dentro de los síntomas de la vejiga, los síntomas iniciales tenemos una afectación vesical que se produce de forma secundaria y van a ser ardor, polaquiuria y nicturia. La hematuria y puede ser de origen renal o vesical. Y dentro de los síntomas tardías va a existir una irritabilidad vesical que puede volverse extrema, un dolor suprapúbico cuando la vejiga se llena ante la presencia de úlceras. Los síntomas del aparato reproductor se van a presentar en la próstata y las vesículas seminales y la mayoría de veces no causan síntomas. Una pista de la presencia de infección va a existir cuando se presenta una epididymitis tuberculosa, una inflamación indolora o dolor leve, un absceso que se puede drenar de forma espontánea de la pared escrotal y va a ser un seno que drena de manera crónica, va a ser tuberculoso hasta que se pruebe lo contrario, cuando se presente este síntoma. A continuación vamos a realizar una revisión de los signos de la tuberculosis genitourinaria. Va a existir una evidencia de tuberculosis extragenital y puede estar presente en pulmones, hueso, ganglios linfáticos, amígdalas o intestinos. En el riñón no suele haber una hipertrofia ni dolor a la palpación en el riñón afectado. En los órganos genitales externos, como puede ser el epididimo, se va a encontrar engrosado, con un leve dolor a la palpación o sin existir este signo. En el conducto deferente va a encontrarse engrosado y tiene un aspecto semejante a cuentas de rosario. El seno que drena de manera crónica la piel del escroto va a ser un signo patognomónico de la epididimitis tuberculosa. Y en las etapas más avanzadas no es posible diferenciar el epididimio del testículo a la palpación y en la mayoría de casos va a presentarse un hidrocele que va a acompañar a esta infección de la epididimitis tuberculosa. En el pene o la uretra, los signos van a presentarse de forma rara ante la afectación de este. Los signos de la próstata y vesículas seminales van a encontrarse normales a la palpación. Una próstata tuberculosa muestra áreas de induración y hasta nodulaciones. En la vesícula seminal que se encuentra afectada suele encontrarse indurada, agrandada y en algunos casos fija. A continuación vamos a realizar los datos de laboratorio que son importantes para el diagnóstico de la tuberculosis genitourinaria. En los datos de laboratorio tenemos el análisis de orina, que va a ser la pista más importante para el diagnóstico. Tenemos la piuria, que va a persistir sin microorganismos en el cultivo y se va a diagnosticar como tuberculosis hasta que se pruebe lo contrario. Las cepas ácido resistentes formadas en el sedimento en una muestra de 24 horas van a ser positivas en el 60% de los casos. En los cultivos para bacilos de la tuberculosis, la orina de la primera mañana
Para la mayoría de los casos va a presentarse positivo para una infección tuberculosa. Cuando esta prueba es positiva, se debe pedir las pruebas de sensibilidad y cuando es negativa, se debe repetir los cultivos. Se deben tomar de 3 a 5 muestras de la primera orina de la mañana. Dentro de los datos radiográficos tenemos la radiografía abdominal simple, que va a presentarse como una hipertrofia de un riñón u obliteración de la sombra renal y del psoas cuando existe la presencia de un absceso perinéfrico. En las sonografías de excreción van a ser diagnósticos si la lesión de la tuberculosis urogenital tiene un avance moderado. Dentro de la imagen que les presento al lado derecho, tenemos en el lado superior la evidencia de una urografía excretora que va a mostrar los cálices apolillados en los polos renales superiores. En el lado derecho superior tenemos una urografía excretora que va a mostrar a los cálices ulcerados y dilatados en la parte izquierda. En la parte izquierda inferior tenemos una tomografía con contraste en la cual el riñón izquierdo va a presentar calcificación, mala perfusión parenquimatosa e inflamación alrededor. En la del parte derecha inferior tenemos una tomografía abdominal sin contraste que muestra los efectos tardíos de la tuberculosis renal con una dilatación calicial, pérdida del parénquima y calcificaciones uroteliales. La ecografía en este tipo de pacientes tiene la ventaja de que es económica y resulta casi incruenta. La ecografía y la tomografía van a mostrar calcificaciones renales, las contracciones y cicatrices renales y las estenosis ureterales y caliciales que van a sugerir una tuberculosis genitourinaria. La tomografía de contraste va a ser muy sensible ante calcificaciones y los cambios anatómicos. A continuación vamos a realizar la exploración cistoscópica que va a examinar de manera clara la extensión de la enfermedad en la vejiga. Va a valorar tubérculos o úlceras típicos de la tuberculosis, un reflujo ureteral y una contractura fuerte de la vejiga. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos las siguientes patologías como la cistitis crónica no específica o la pielonefritis, que van a asimilar a la patología de la tuberculosis genitourinaria de forma similar. La epididimitis aguda o crónica no específica, los cálculos renales pequeños o nefrocalcinosis, la papilitis necrotizante, la poliquistosis renal medular, la coccidiomicosis diseminada y la equistosomiasis urinaria. Dentro de las complicaciones de la tuberculosis tenemos la tuberculosis renal, ureteral, vesical. En la renal va a producirse un absceso perinéfrico, puede desarrollar cálculos renales cuando existe una infección no específica secundaria, una uremia en la etapa final cuando existe afectación de ambos riñones. En la tuberculosis ureteral, cuando existe una cicatrización, va a formar una estenosis en la parte yuxtavesical de forma más frecuente del ureter y puede causar una hidronefrosis, y cuando existe una obstrucción total o completa, va a producir un autoneflectoma. En la tuberculosis vesical, la pared de la vejiga se va a volver fibrosa y contraerse, produciendo una estenosis de los uréteres y un reflujo a causa de la atrofia hidronefrótica. A continuación vamos a revisar sobre el tratamiento. La tuberculosis genitourinaria puede ser extrapulmonar y el tratamiento primario va a ser médico. Y la extirpación quirúrgica cuando sea recomendada y es como un coadyuvante del tratamiento general. Vamos a revisar el tratamiento de la tuberculosis renal. Dentro del tratamiento tenemos los siguientes fármacos: la isoniazida INH, que se va a administrar de 200 a 300 miligramos vía oral una vez al día; la rifampicina RMP, 600 miligramos orales una vez al día; el etambutol EMB, 25 miligramos kilogramo día durante 2 meses, y luego se va a dar 15 miligramos por kilogramo orales una vez al día. La streptomicina, 1 gramo intramuscular una vez al día, y la
niacinamida 1.5 a 2 gramos orales una vez al día. Dentro del tratamiento, para empezar el tratamiento con una combinación de isoniazida, rifampicina y etambutol, también existen recomendaciones que se puede dar de 2 o 3 meses de tratamiento farmacológico triple intensivo con isoniazida, rifampicina y etambutol cada día seguido por 3 meses, y de ahí seguir el tratamiento con isoniazida y rifampicina 2 a 3 veces por semana. Debemos tener en cuenta las medidas generales para todos los tipos de la tuberculosis, con una nutrición óptima que no va a ser menos importante que el tratamiento de la tuberculosis. Y las medicaciones anticolinérgicas pueden ayudar con la irritabilidad de la vejiga. Eso sería todo y muchas gracias.